Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día, jueves 7 de diciembre del año 2023. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Todo poder y todo honor y toda gloria es tuya, Señor amado Padre. Por eso venimos delante de su presencia para darle toda la gloria, la honra y la alabanza, para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, adorar y alabar tu santo nombre, Señor, porque solamente tú eres Dios Todopoderoso, santo, alto y sublime. Grande y eterno eres tú, mi Señor. Precioso Dios, precioso Señor. Bendito eres tú, mi Dios amado, Dios eterno. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuán grande y maravillosa son tus obras, Dios amado, Dios eterno. Grande eres tú, oh Jehová. Precioso Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Venimos para pedirte perdón, Señor. Perdónanos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Nuestra maldad está delante de tus ojos, Señor. Nuestro pecado está delante de ti, Señor. Y te pedimos que nos perdones, que nos laves, que nos limpies, que nos santifiques, que nos purifiques, Señor amado Padre. Ten misericordia, Señor, y perdónanos, Padre. No nos pagues conforme al pecado, Señor, que hemos cometido, sino conforme a la multitud de tus misericordias para con cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, Padre bueno, digno eres tú de gloria, Señor, honra y alabanza. Padre, ten misericordia y otórganos don de fe, don de arrepentimiento. Que hoy los enfermos sean sanados por tus llagas, Señor, porque en tus llagas te llevaste toda enfermedad, Padre. Oramos y clamamos por ellos en esta mañana, pidiéndote misericordia, Padre, que los laves, que los limpies con tu sangre preciosa del pecado, Señor. Perdónalos, Señor. Otorga don de fe, don de arrepentimiento, Padre. Liberta al cautivo, Señor. Rompe las cadenas de esclavitud al pecador, Señor, para que sean, Señor amado Padre, libres, Padre amado, bendito Rey de Gloria. Libértalos, Padre. Rompe esas cadenas de esclavitud a la fornicación, al adulterio, a la brujería, a la hechicería, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo. Rompe esas cadenas de esclavitud a la droga, Señor amado, al tráfico de armas, tráfico de droga, al asesinato, Señor, al sicariato, Padre. Transforma las almas, transforma las vidas, Padre. Ponme en tus manos los gobernantes de la nación, Señor amado, Padre. Bendito Rey de Gloria, aquel hombre, mujer que usted ha puesto por eminencia. Ayúdalo, Padre amado, en este día. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de ellos, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime. Grande eres tú, mi Señor, y digno de ser alabado y glorificado, Padre. Ahí están delante de tu presencia, Señor. Ahí te presentamos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, Señor amado, para que sean destruidas, Padre. Destruyelos, Padre amado, persíguelos, túrbalos, ciégalos, enmudécelos, hasta acabar con ellos, Padre amado, bendito Rey de Gloria. Precioso Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia. Oh mi Dios eterno, pasa carbón encendido, Espíritu Santo, en mis labios, para que no sean palabras persuasivas de inteligencia ni sabiduría humana, sino el poder de tu palabra, el poder del Evangelio, que transforma, que cambia, que restaura y que salva, Señor. Que haya fiesta hoy en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta, Señor amado.
Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 29 al verso 34, y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: gloria a Dios, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema: Jesús es el Cordero de Dios. ¿Para qué se utilizaba el cordero? ¿Para qué se utilizaban los becerros? Se utilizaban los corderos, los becerros, para sacrificarlos por el pecado del pueblo. Pero este cordero inmolado, que es Jesús, fue sacrificado una sola vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Ya no hay más sacrificios que hacer. Los corderos eran sacrificados por el pecado del pueblo, el cual el sacerdote lo presentaba delante de Dios ahí en el tabernáculo para remisión de los pecados. Pero Juan nos habla y nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, gloria sea el Señor, en el capítulo 53 nos habla de aquel Cordero, gloria sea el Señor, y dice la palabra del Señor, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, el libro profético que ya hablaba acerca del Salvador, que ya nos presentaba qué era lo que había de suceder, qué era lo que iba a pasar. Pero dice la Escritura, gloria a Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, escuche bien, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios. Esto hizo Jesús por usted y por mí. Ese Cordero de Dios que habla Juan dando testimonio de lo que Dios había dicho a Juan. Juan vino a dar testimonio de aquella luz que había de alumbrar a todo hombre. Juan vino a dar testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vino a dar testimonio de aquel que era primero que él, pero él no le conocía, dice. Pero la Escritura nos dice que en el principio era el Verbo, ese Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, es Jesús. Usted y yo no lo podemos ver. Usted y yo no lo vimos, no lo conocimos. Pero la Escritura es la que habla de aquello. Los apóstoles lo vieron, sus discípulos lo vieron, lo conocieron y dieron testimonio. Y la Escritura da testimonio. Imagínese, cientos de años atrás, Isaías profetiza de parte de Dios acerca de aquel Cordero. ¿Qué es lo que iba a hacer el Cordero? Y justamente, exactamente lo que dice Isaías se cumple. Porque Dios tenía un plan de salvación para el hombre. Y ese plan de salvación está en Jesús. Ese plan de salvación, amigo, amiga, está abierto hoy para usted. Oiga, el hombre, hay muchos planes a los cuales el hombre se inscribe para obtener un beneficio. Planes de vivienda, planes de teléfonos móviles y muchos planes a los cuales el hombre se inscribe para tener un beneficio. ¿Por qué no inscribirte ahora en ese plan de salvación? Hoy te invito, amado amigo, que te inscribas al plan de salvación. Que ese plan de salvación es para tu vida eterna. Muchos planificamos para un futuro y nos arriesgamos a muchas cosas. ¿Por qué no planear tu futuro con Dios? Ese futuro que es cierto, que es real, que es verdadero. Porque hay dos cosas, dos lugares eternos. El uno es el cielo, el segundo es el infierno. Pero hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien que borra tus pecados. Dice Isaías 43:25 que ya lo debemos de saber de memoria porque día a día lo recordamos este versículo. Y él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Y la Escritura nos habla en Isaías 53 y dice la palabra del Señor.
en el 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Imagínense nuestras rebeliones, y él dice: yo soy el que borro tus rebeliones. El hombre se rebela contra Dios, el hombre es rebelde y no quiere conocer a Jesús. No quiere acercarse a Jesús, porque más puede el deleite del mundo. Pero hoy yo te invito, amado amigo. Hoy yo le invito, amada amiga, a dejar el mundo. Oiga, es precioso y maravilloso ser hijo de Dios. Digo, es precioso y maravilloso porque tenemos un futuro cierto. Aquí en la tierra tendréis aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y él venció al mundo ahí en la cruz del Calvario. Y usted también lo vencerá. Ayer vimos acerca de cómo vencer el pecado. Pruebas y tentaciones tendremos todos los días. Aflicciones habrá cada día. Pero debemos confiar, porque con Él todo lo puedo. Con Él soy más que vencedor. ¿Sabe lo que es más que vencedor? Es que no somos solamente vencedores, sino más que aquello, que hay un poder que nos va a sustentar, y es el poder del Espíritu Santo. Hay un poder el cual usted no conoce, pero cuando lo conozca, usted sabrá que Dios, el Todopoderoso, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios, el Cordero inmolado, aquel que vino a morir en la cruz por sus pecados y por el mío, dice la Escritura que Él resucitó al tercer día. Ese Cordero de Dios venció al mundo y le habla a su discípulo. Estas cosas hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús vino a cumplir esa misión. Esa misión, Él dice en su palabra, porque yo no vine al mundo para que el mundo sea condenado por mí, sino que el mundo por mí sea salvo. La misión de Jesús fue de venir y rescatarnos de ahí, de ese mundo, del mundo del alcohol, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, del asesinato, del sicariato, del tráfico, de la prostitución, del homosexualismo. Pero el día de hoy Él quiere romper esas cadenas de esclavitud en su vida. No sé qué sea lo que usted esté padeciendo, lo que esté pasando, lo que esté viviendo, pero Él vino a rescatarnos. Él vino a salvarnos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para llevar ahí en sus llagas sus enfermedades,
No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Solamente crea. Y usted dirá, quizás, a mí no me ha sanado. Pero no es más importante la sanidad que la salvación. Mucho más importante que la sanidad física es la salvación. Pero si es el caso de que Él lo sana, déjeme decirle que más importante es la salvación del alma. Porque muchos saben aquella narración de los 10 leprosos. Solo uno vino a agradecerle a Dios. Y ya no le dijo, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque lo importante es la salvación. Lo importante es el alma, amado amigo, amada amiga. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es para que su alma no vaya a una condenación eterna. Para que su alma, gloria sea el Señor, tenga paz. Mateo capítulo 11 nos habla de aquella paz. Escuche bien. Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor en el verso 28 en adelante. Mateo 11, verso 28. Dios le hace la invitación a usted que está cargado de angustia, de problema, de enfermedad, de pecado. Quizás usted hasta acude al psicólogo, quizás usted va al psiquiatra, quizás usted va al médico, quizás usted va a buscar consejo, quizás ha llorado, pero no ha buscado la ayuda del Maestro. Y hoy Él te invita y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Jesús dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque esa alma angustiada, esa alma, gloria sea el Señor, que está en peligro. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No solo es la paz que Él pondrá aquí en esta tierra, en nuestras vidas, sino ese descanso para nuestras almas. Porque no iremos a una condenación. Allá en el infierno, allá no habrá paz. Allá en el infierno, gloria sea el Señor, habrá tormento. Allá en el infierno, amado amigo, amada amiga, allá el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante que usted conozca esta palabra y usted sepa que hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesús. Esa vida eterna está en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y haya descanso para su alma, haya descanso en una vida eterna en el reino de los cielos. Dice la Escritura en San Juan capítulo 5, verso 24, un versículo que también lo decimos a diario, porque eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Dios quiere que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dice San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dio a su Hijo unigénito, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, del cual vino a dar testimonio Juan a Israel. Él vino a los israelitas, él vino a su pueblo, a los hebreos. Pero dice la Escritura, aquí en San Juan, en el capítulo 1, Juan dice que él era primero que él, pero él no le conocía. Y es que dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz que alumbra a los hombres se llama Jesús. En él estaba la vida y él era la vida de los hombres. Él es la vida suya. Él puso su vida a cambio de la mía y de la suya. Y hoy es importante para que usted tenga vida eterna, para que usted tenga salvación, ir a ese Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede salvarlo. El único que puede ayudarlo, el único que puede restaurar su hogar, su familia, su vida, el único que puede sacarlo de esas prisiones de oscuridad, se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy yo le invito a que lo acepte. Dios nos da una oportunidad grandiosa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a su pueblo, a Israel. Escuche bien lo que dice aquí la palabra. Gloria a Dios. Dice el verso número 31 de Juan capítulo 1. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Pero ya se le había dado señal, ya se le había anunciado a Juan que sobre quien permaneciera la paloma, el Espíritu Santo, él era el Hijo de Dios. Y termina diciendo Juan, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Jesús, el unigénito Hijo de Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque aparentemente hubo una pérdida porque él murió. Pero ese era el sacrificio. La muerte de él a cambio de nuestras vidas, para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestros pecados sean perdonados. Él fue llevado al matadero como oveja, no abrió su boca, no dijo nada. Lo único que hizo fue orar por sus transgresores. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese símbolo de la cruz, de que está con sus brazos abiertos, es porque Él está para recibirte. No importa cómo vengas, en qué condición vengas al camino del Señor. Muchos dicen no, porque no creo que ahora que he hecho tantas cosas, pero Él vino por lo vil, lo menospreciado del mundo. Él no vino a buscar a justos, Él vino a llamar a justos. No, dice la Escritura, Él vino por los pecadores a llamarlos al arrepentimiento. Por eso Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, en lo que dice la Escritura, en las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Él vino por nosotros los pecadores, los judíos, Él vino a los suyos,
Pero dice la Escritura, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y Juan vino a dar testimonio. Y dice la palabra del Señor, este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Por eso dice, este era en el principio con Dios, y Él era Dios. Él existe por la eternidad. Pero Él vino y se hizo hombre para tomar tus pecados y los míos y llevarlos ahí en ese sacrificio por una sola vez y para siempre. Ese es el pacto de Dios con la humanidad. Su Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que tan solo una vez hizo ese sacrificio para siempre. Esa salvación tan grande está en Jesús. Por tanto es necesario que con diligencia, dice Hebreos, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa fe en Cristo Jesús, ese derramamiento de sangre que hubo ahí en la cruz, es para que usted tenga la salvación y la vida eterna. Así que hoy, amado amigo, le hacemos la invitación a que acepte a Jesús como su Señor, como su Salvador. Porque ese pacto, gloria sea el Señor, ese pacto hecho ahí en la cruz por su sangre, ese pacto de parte de Dios con su pueblo Israel. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo despreciaron, no creyeron, todavía están esperándolo, porque tenían entenebrecido su corazón. Pero en este día Él quiere sanar aún su corazón. En este día Él quiere lavarlo, limpiarlo, santificarlo, justificarlo. No desprecie esta oportunidad, sino que hoy, como dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y entonces se extendió la misericordia a nosotros los gentiles. Entonces Dios extendió su misericordia a toda la humanidad, a los que creen en Él, a los que le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hablamos ayer de ese nuevo nacimiento, el cual no es en carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Y es necesario que hoy acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Porque ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere lavarlo, limpiarlo de sus pecados el día de hoy. Por eso, gloria sea al Señor. Ese pacto, ese sacrificio de Cristo quita el pecado. Ese sacrificio de Jesús ahí en la cruz es el reemplazo de aquello que sucedía en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de la ley, que presentaban un cordero sin mancha alguna, sin tacha alguna, para limpiar los pecados del pueblo, para expiación del pecado del pueblo.
Pero ahora la expiación del pecado es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llamado Jesús. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y Él se puso de en medio el pecado, para quitar el pecado suyo. No importa qué pecado sea. Hay gente que dice ese pecado no tiene perdón. Déjeme decirle que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El blasfemar es no creer en Jesús. Es el pecado más grave. El que no tiene perdón es no creer en Él. Dice la palabra en San Juan capítulo 3, verso 36. Y con esto vamos a ir terminando. Escuche bien. Lo que dice Juan 3:36, que lo vamos a decir al final. Pero aquí nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que lo esperan? Su iglesia verdadera, aquellos que han creído en Él. Estamos esperando ahora su segunda venida, porque Cristo viene pronto. Amado amigo, Cristo está a la puerta. El fin se acerca. Cristo viene ya. Y es necesario que nos arrepintamos y nos convertamos. Los que somos creyentes, velemos, porque su venida está cerca. Pero Él nos da la oportunidad en este día, para aquellos que aún no le han recibido, que hoy le recibamos. Que dice Juan capítulo 3, verso 36. Y con esto culmino. Dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero hoy es la oportunidad, amado amigo. Jesús, el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. No lo rechaces, no lo desprecies. Muchos dicen, no, yo lo tengo aquí, varón. No, yo sí lo acepto. Lo aceptas a tu manera. Pero la Escritura, la Biblia habla y dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. También nos dice que en el corazón se cree para justicia en Romanos 10:10. Pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no hace esto, no es hijo de Dios. No tendrá salvación y vida eterna. Dice más, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy es su oportunidad. Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Está dispuesto a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Hoy es su oportunidad. Repita conmigo. Repita después de mí la oración de fe. Esta no es como cualquier otra oración. No, esta oración es para aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Para que usted, no es que se haga ahora religioso, no. Para seguir a Cristo, para ser un discípulo de Él, para ser un hijo de Dios. Y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y sea sellado con el Espíritu Santo. Para que ya no vuelva atrás, ya no vuelva al pecado,
sino que las cosas viejas pasan y todas serán hechas nuevas. ¿Quiere hacerlo? Le invito hoy a hacerlo de corazón. Y dígale, Señor Jesús, hoy yo vengo delante de ti para pedirte perdón, porque sé que tú eres el único que puedes borrar mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame, santifícame, purifícame y redímeme de mis pecados, porque hoy yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname y ya no te acuerdes más de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de él jamás. Y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando vengas en tu reino a juzgar a las naciones, yo sea puesto a la derecha como oveja tuya, como oveja de tu reino eterno. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante siga estas 3 cosas que debe de hacer, estos 3 consejos bíblicos. Ore todos los días, lea la palabra del Señor y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué hacer estos 3 consejos? ¿Por qué hacerlo? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Para que no caiga en la tentación, usted debe de orar todos los días. Pedirle al Señor que lo ayude, que lo guarde, que lo proteja, que lo fortalezca en el Espíritu. Para no caer, para no pecar. Segundo, ¿por qué leer la Escritura? ¿Por qué leer la palabra? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con guardar su palabra. ¿Con qué buscará el hombre la santidad? La palabra es la santidad, la que trae santidad a su vida. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aquí en la palabra le enseña que tiene que vivir en paz. Y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué ir a la congregación? La palabra dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ahí en la iglesia usted va a tener un pastor que le va a enseñar, que lo va a guiar, que lo va a aconsejar. Un pastor que lo adoctrinará, un pastor que lo guiará, un pastor que lo exhortará y le dirá que lo que es pecado es pecado. Porque muchos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. Pues estás equivocado. Si no haces lo que dice aquí, no llegarás a ningún lado. Porque al fin te regresarás al mundo por no seguir el consejo. La palabra dice que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Así que sigue esos 3 consejos. No son del predicador, están aquí escritos. Amén, hermanos. Así que la Escritura dice, de modo que si alguno es de Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Era en el mundo tantas cosas, ahora ya no. El que era ladrón ya no robe más. El que mentía ya no mienta. El que era homosexual ya no, ahora ya no tiene que seguir en el homosexualismo, sino que Cristo lo libertó para siempre. No vuelva atrás. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por las vidas, por las almas. Estoy seguro que muchos se han sido salvados hoy. Estoy seguro que tu palabra ha llegado a muchas naciones, a muchos corazones, porque para eso nos llamaste, para que tu palabra sea predicada y llegue a los confines de la tierra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, para conmigo y para con los que han recibido tu palabra. Gracias. Vamos a salir de la transmisión, más no de tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones a seguir orando, leyendo tu palabra y a nuestros quehaceres diarios. Envía tu ángel que acampe alrededor nuestro y nos defienda de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, si Cristo no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación.
Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludos a todos aquellos hermanos que ahí en sus comentarios nos envían las bendiciones y nos saludan. También que Dios me los bendiga, Dios me los guarde grandemente. Nuestro hermano Byron Cali, abrazos fraternos, hermano amado. Siga adelante predicando este evangelio de la salvación y la vida eterna. Gracias, bendiciones para todos. Amén y amén.